En este apartado de la unidad 3 veremos la dermatitis atópica, la dermatitis del pañal y los eczemas. La dermatitis atópica o eczema atópico es una enfermedad inflamatoria crónica muy pruriginosa y de curso fluctuante, con recaídas y remisiones. La dermatitis atópica es una de las enfermedades cutáneas más frecuentes, sobre todo en la infancia, donde puede llegar al 20 y 30%. Actualmente no existe ninguna cura para la dermatitis atópica. La etiología y patogenia aún no han sido totalmente aclaradas. Además de una clara predisposición genética, se cree que existen muchos factores que desempeñan un papel en la patogénesis de esta enfermedad. Se sabe que existe una predisposición genética que produce alteración de la barrera cutánea y desequilibrio inmunológico, sobre la que actúan diversos factores precipitantes, como pueden ser las infecciones, fundamentalmente bacterianas y víricas, el estrés psicológico, diversos alergenos, la sequedad ambiental y factores irritantes exógenos. La dermatitis atópica se caracteriza por presentar lesiones de eczema. En función del tiempo de evolución, los eczemas van a presentar unas características u otras. En eczemas recientes predominará el eritema. En eczemas más evolucionados predominará la sequedad cutánea y las excoriaciones por rascado. Y en fases avanzadas lo que vamos a ver va a ser liquenificación por rascado crónico. El principal síntoma que caracteriza la dermatitis atópica y que va a estar presente en todas las fases es el prurito intenso, que produce grave afectación de la calidad de vida del paciente y de sus familiares. La dermatitis atópica cursa por brotes, con periodos de remisión seguidos de frecuentes recaídas impredecibles. Las manifestaciones mayores de esta dermatosis van a variar de localización en función de la edad del paciente. Lo más frecuente es que la dermatitis atópica se inicie en la primera infancia. Durante la etapa inicial, en lactantes de 2 meses a 2 años, los eczemas de la dermatitis atópica tienen predilección por localización en las mejillas, como vemos en esta imagen, con eritema y descamación, respetando la zona centrofacial. También a esta edad son frecuentes los eczemas en zonas tensoras de extremidades y de tronco. Ya en niños algo mayores y durante toda la etapa escolar, las lesiones cutáneas tienen predilección por las zonas de flexión de extremidades y también el cuello. En estas imágenes vemos sobre todo eritema en el cuello, excoriaciones por rascado en los huecos propíteos. En la fotografía de la izquierda podemos apreciar intensa serosis, descamación, excoriaciones por rascados e hipopigmentación postinflamatoria. En la edad adulta, la dermatitis atópica tiene predilección por zonas de pliegues, cabeza y cuello, como vemos en las imágenes de esta diapositiva. Aunque también en zonas de extensión de extremidades y cuello puede presentarse como serosis y eczemas. En la dermatitis atópica también existen una serie de manifestaciones clínicas menores que podrán ir apareciendo a lo largo de la vida del paciente. Algunas de ellas están expuestas en esta tabla, como la queratosis folicular, la pitiriasis alba, la disidrosis, la serosis cutánea, entre otros. La pitiriasis alba es una manifestación menor muy frecuente. Consiste en máculas hipopigmentadas de contornos difusos, frecuentemente localizada en cara y zona lateral externa de brazos y piernas. Se hacen más visibles en verano con el bronceado. La queratosis folicular se presenta como pápulas pintiformes queratósicas en la salida de los folículos. Al pasar la mano sobre la piel, esta tiene un tacto rasposo. Se presenta en la cara lateral externa de brazos y muslos frecuentemente. Suele mejorar en verano con la exposición solar. La dermatitis plantar juvenil aparece como eritema y descamación en láminas blancas y fisuras en la parte anterior de la planta del pie, incluyendo los dedos. Es más frecuente en niños en edad escolar. Otros signos menores de dermatitis atópica son la quelitis atópica, que se manifiesta como un eczema de labios y piel perilabial. También el eczema palpebral con eritema, finas arrugas y fina descamación es un signo menor de atopia. Y el pliegue de Denning-Morgan, que consiste en una doble línea en el párpado inferior. Suele ser más marcado en la infancia, pero puede permanecer durante toda la vida del paciente. La hiperlinearidad palmoplantar también es un signo menor de atopia, así como la liquenificación. La liquenificación la vamos a ver como una piel de aspecto engrosado, con pliegues cutáneos muy marcados y se produce por rascado crónico. La dermatitis atópica puede sufrir complicaciones, fundamentalmente infecciosas. La más frecuente es la sobreinfección por Staphylococcus aureus. Veremos exudación y costras melicéricas cubriendo las lesiones de eczema. La erupción variceliforme de Kaposi y la infección por moluscos contagiosos las vimos en el capítulo de infecciones víricas.
Con frecuencia la dermatitis atópica va acompañada de otras manifestaciones alérgicas como la rinitis alérgica, el asma alérgico y en menor porcentaje las alergias alimentarias. Se conoce como tríada alérgica la presencia de dermatitis atópica, asma y rinitis alérgica. El diagnóstico de la dermatitis atópica es fundamentalmente clínico. Existen unos criterios universalmente aceptados, pero hay que tener en cuenta que la dermatitis atópica, los signos y manifestaciones van a ir apareciendo progresivamente. Según estos criterios, han de cumplirse 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores. En el diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica del periodo neonatal tendremos en cuenta la ictiosis, el déficit de biotina, la dermatitis seborreica, la psoriasis y la histocitosis de células de Langerhans. En el periodo adolescente y adulto, el diagnóstico diferencial se plantea sobre todo con algunos tipos de eczema frecuentes, como el eczema numular, el eczema de contacto, la dermatitis seborreica y la psoriasis. Menos frecuentes, pero también a tener en cuenta para el diagnóstico diferencial en esta etapa, son la parasoriasis, la micosis fungoide y el pénfico foliáceo. Dado el intenso prurito de la dermatitis atópica, uno de los diagnósticos diferenciales tanto en el lactante como en el adolescente y adulto, hay que hacerlo con la sarna. Los objetivos del tratamiento son la reducción de los signos y síntomas para prevenir las recaídas e intentar un manejo a largo plazo de la dermatosis. Para ello, indicaremos medidas generales y tratamiento farmacológico tópico, sistémico o ambos. En cuanto a las medidas generales, enseñaremos al paciente y a su familia a identificar factores desencadenantes y cómo evitarlos si es posible. También educaremos en el uso de cremas emolientes a diario para evitar el deterioro de la barrera cutánea. El tratamiento antibiótico solamente debe hacerse si hay infección secundaria y no está indicado hacer tratamiento profiláctico. En cuanto a la alimentación, no se recomienda hacer dietas de evitación general. Se evitarán alimentos solo si existe relación directa con los brotes. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, diferenciaremos en función de si estamos ante un eczema agudo, subagudo o crónico. En los eczemas agudos, dado que habrá exudación, está indicado pautar fomentos con sulfato de zinc, de cobre o permanganato potásico. Usaremos corticoides tópicos en emulsión o crema y corticoides orales si se trata de cuadros extensos. En eczemas subagudos recomendaremos usar cremas emolientes. Los corticoides tópicos serán de potencia moderada alta en emulsión o pomada. Y también pondremos corticoides orales si se trata de cuadros extensos. En los eczemas crónicos recomendaremos el uso frecuente de cremas emolientes. Los corticoides tópicos serán de potencia alta en pomada y además pautaremos antihistamínicos orales para romper el círculo de prurito rascado. En esta fase no tendrán mucha utilidad los corticoides orales. Los corticoides tópicos son considerados el tratamiento de referencia y de primera línea de la dermatitis atópica, ya que han demostrado su alta eficacia en el control de los brotes. Sin embargo, su perfil de efectos adversos limita su uso a largo plazo de forma continuada. Por ello, hay que tener en cuenta que los inhibidores de la calcineurina, tanto tacrolimus como pimecrolimus, pueden ser una alternativa a los corticoides en niños mayores de 2 años. Incluso son un tratamiento de primera línea en cara, cuello y pliegues. No obstante, hay que tener en cuenta que no se deben indicar si hay infección activa o ulceración y que hay que evitar la exposición solar mientras se están utilizando. El siguiente tema en esta unidad es la dermatitis del pañal. Se trata de la dermatitis más común en lactantes y en la infancia temprana. Afecta con mayor frecuencia a recién nacidos y lactantes. Se presenta además en niños mayores y adultos con incontinencia urinaria y o fecal, secundaria a alteraciones urológicas o neurológicas. El efecto oclusivo del pañal, sumado al contacto con las heces y la orina, sobrehidratan la piel de la zona. La humedad excesiva causa maceración de la piel, alterando su función barrera y haciéndola más susceptible al roce y a la fricción. Además, en las heces existen algunas sustancias, como proteasas y lipasas, que se activan y causan irritación de la piel. Estas sustancias se activan con la elevación del pH de la piel del área del pañal, causado tanto por la oclusión y la humedad misma del pañal como por algunos productos de aseo, como jabones o toallitas húmedas. El aumento del pH altera el microambiente y la flora común de la piel del área del pañal, haciendo esta piel más susceptible a la aparición de infecciones por bacterias y hongos. La dermatitis del pañal se manifiesta por la aparición de enrojecimiento en el área cubierta por el pañal. En sus inicios afecta preferentemente a las zonas que están en contacto con el pañal, es decir, a la piel de la vulva y las nalgas, mientras que la piel del pliegue de la ingle está respetada. A veces, en dermatitis del pañal más graves, sobre todo en lactantes con deposiciones muy frecuentes y líquidas, pueden formarse verdaderas erosiones, que se denominan sifiloides de Jacquet.
La dermatitis del pañal puede complicarse al sobreinfectarse por cándidas. En estos casos suelen aparecer pústulas y pápulas en la periferia. La candidiasis de la zona del pañal sí que suele afectar al pliegue de la ingle e interglúteo, pudiendo aparecer una fisura en el fondo del pliegue. Una complicación poco frecuente es el granuloma glúteo. Se trata de pápulas y no de los violáceos que se ulceran, dejando úlceras redondeadas bien delimitadas. Son el resultado del uso prolongado de corticoides tópicos en una zona de oclusión. El manejo de la dermatitis del pañal debe tener en cuenta medidas preventivas y el tratamiento en sí. Las medidas preventivas son el cambio frecuente del pañal, recomendándose pañales desechables superabsorbentes. También se debe evitar el uso de toallitas húmedas y se recomienda realizar el aseo de la zona con agua o aceite de almendras. Se recomienda también usar cremas emolientes en cada cambio del pañal. Para el tratamiento se recomienda seguir con las medidas preventivas y además se puede añadir una pasta al agua en el último cambio del pañal de la noche. También se puede usar un corticoide de baja potencia, 1, 2 o 3 días, y añadir un antifúngico tópico si existe sobreinfección bacteriana. El eczema es un patrón clínico patológico de reacción cutánea inflamatoria que puede ser debido a múltiples etiologías. A los eczemas también se les conoce como dermatitis, pero el término dermatitis es demasiado amplio y ambiguo, por lo que no debería utilizarse. El eczema, en cualquiera de sus tipos, es una causa muy frecuente de consulta en atención primaria. A continuación vamos a ver otros eczemas muy frecuentes, como son los eczemas de contacto irritativo y alérgico, el eczema disidrótico, el neumolar, el craquelé, el varicoso y el líquen simple crónico. Prácticamente todos ellos van a tener en común el prurito como síntoma principal. El eczema suele ser un proceso continuo en el que las lesiones cutáneas suelen evolucionar. Es importante recordar que las manifestaciones clínicas del eczema van a ser diferentes en función del momento evolutivo. El eczema de reciente aparición se denomina eczema agudo y se caracteriza por la presencia de eritema, edema, vesículas y exudación. Si el eczema continúa su curso normal sin que instauremos tratamiento, veremos eritema, pero ya no habrá exudación, sino lesiones de aspecto más seco. El eritema se va a acompañar de descamación, lesiones de rascado y costras. Finalmente, el eczema evolucionado sin tratamiento pasa a la fase de eczema crónico, caracterizado por engrosamiento de la piel, hiperkeratosis y pigmentación oscura, a veces grisácea. Es lo que llamamos liquenificación, término que se refiere a un eczema crónico. La dermatitis de contacto irritativa es una reacción inflamatoria no alérgica desencadenada en la piel por el contacto con una sustancia exógena. Es un eczema que aparece en todas las personas expuestas si la concentración del agente irritante y su tiempo de contacto es el adecuado, aunque existe cierta variedad individual. Las personas con dermatitis atópica tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de eczema irritativo. Los agentes que más frecuentemente lo producen son el agua, los detergentes y los productos de limpieza, por ello la localización más frecuente van a ser las manos. En todo eczema es esencial realizar una historia clínica exhaustiva. En ella se deberán recoger todos los datos sobre la existencia de agentes irritantes en el trabajo, en el hogar, aficiones y la higiene diaria. Igualmente deben buscarse factores predisponentes como la dermatitis atópica. Lo más frecuente es que los pacientes nos consulten cuando están en una fase crónica del eczema, que se produce por el contacto de forma continuada, y van a presentar liquenificación, descamación y fisuras. No obstante, existe también una fase aguda producida por el contacto con el irritante una sola vez y que se produce 24 horas después del contacto. En este caso veremos eritema, edema y a veces vesículas y ampollas. En el tratamiento lo más importante es evitar el contacto con el irritante utilizando guantes y cremas barrera. Trataremos el eczema con corticoides tópicos de mediana o alta potencia y recomendaremos cremas emolientes durante varios meses. Es importante saber que aunque el irritante desaparezca por completo, la capacidad protectora de la piel no se recupera hasta pasadas varias semanas o meses, por lo que se debe insistir al paciente que siga utilizando protección y la aplicación de emolientes, aunque se hayan resuelto sus lesiones macroscópicas. En el diagnóstico diferencial del eczema de manos, hay que hacerlo con la dermatosis de causa endógena, como la dermatitis atópica, la psoriasis y el eczema disidrótico. También con dermatitis de causa exógena, como el eczema de contacto irritativo y el eczema de contacto alérgico. Y por último también con infecciones como la tiña. Otro tipo de eczema es el eczema de contacto alérgico, que se trata de una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 y que precisa de una sensibilización previa. La mayoría de los alergenos de contacto son sustancias con peso molecular bajo y unas características químicas que les permite penetrar fácilmente en la epidermis y unirse a proteínas. La persona puede sensibilizarse frente al alergeno al entrar en contacto con él una sola vez o tras sucesivos contactos.
Si el alergeno vuelve a penetrar en la piel de una persona ya sensibilizada previamente, se producirá la respuesta eczematosa en 12 a 24 horas. La localización y la morfología del eczema nos sirve muchas veces para sospechar el alergeno y el producto que lo contiene. Algunos de ellos se reflejan en esta tabla. Las personas que tengan alergia al níquel desarrollarán eczemas al contacto con bisutería, pues el níquel suele ser uno de sus componentes. En la fotografía del centro vemos una reacción alérgica probablemente a gomas y resinas que contiene el calzado de playa y que típicamente reproduce la forma donde el alergeno contacta con la piel. En la imagen de la derecha vemos una reacción alérgica tras un tatuaje no permanente con henna negra adulterada con parafenilendiamina. En la fotografía de la derecha, la localización en la axila nos hace sospechar una reacción alérgica al desodorante, probablemente fragancias. En las otras dos imágenes vemos eczema en párpados. En la imagen central el eczema está ocupando párpado superior e inferior y debemos sospechar que se debe a cosméticos. Por el contrario, en la imagen de la izquierda el eczema solo se sitúa en el párpado inferior, lo que nos hace sospechar que se trata de un producto que solamente entra en contacto con esta zona, como ocurre con los colirios, que cuando nos los ponemos en el saco conjuntival siempre se desborda algo. El eczema numular es un eczema focal de aspecto redondeado que nos recuerda a una moneda, de ahí su nombre. Tiene un curso crónico y recidivante. Se manifiesta con una placa eritematosa redondeada, con borde bien delimitado, con micropápulas y microvesículas, que se rompen originando exudación y costras. Se localiza fundamentalmente en extremidades, tronco y manos. Se asocia a piel seca y existe mayor incidencia en los meses de invierno, climas fríos y secos. El eczema numular se considera una manifestación minor de atopia y se considera que está desencadenada en el adulto por agentes exógenos como jabones o sustancias del medio laboral. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el impétigo, la tiña y la psoriasis. El líquen simple crónico también se le denomina neurodermatitis circunscrita o por frotamiento. Lo vemos como un engrosamiento circunscrito de la piel con descamación y hiperpigmentación. Es secundario a rascado excesivo y continuado. Lo vemos más frecuentemente en adultos de entre 30 y 50 años. Se relaciona también con trastornos obsesivos y con ansiedad. Típicamente se localiza en el cuero cabelludo, la nuca, zona extensora de miembros superiores e inferiores y también en la vulva y escroto. En su tratamiento utilizaremos corticoides tópicos de alta potencia, incluso a veces lo tendremos que poner en oclusión, antihistamínicos orales, mejor los de primera generación que tienen capacidad sedante, e incluso, si precisa, porque tiene patología de base, utilizaremos tratamiento psiquiátrico. El eczema disidrótico se considera un eczema endógeno. Muchas de las personas que lo padecen tienen antecedentes de atopia o son alérgicas al níquel. Se presenta como eczema en caras laterales de los dedos de manos y pies con vesículas muy pruriginosas. Generalmente es simétrica y cursa en brotes. Puede extenderse aparte de las zonas laterales de los dedos a palmas y a plantas. Existe una forma diferente que se llama eczema disidrótico exfoliativo o disidrosis laminar, que se va a presentar como una descamación blanquecina en toda la palma de la mano y dedos, coincidiendo con la primavera y el otoño. No va a presentar vesículas y el prurito es moderado. El eczema craquelé se le denomina también eczema asteatóxico. Se caracteriza por la presencia de fisuras superficiales entrecruzadas sobre una base más o menos eritematosa, con la consiguiente apariencia de craquelado. Suele ser muy pruriginoso y es más frecuente en ancianos. Se asocia a serosis y factores que alteran la función barrera del estrato córneo, como en la edad, el uso de jabones, las duchas largas con agua caliente y el ambiente frío y seco. En su tratamiento recomendaremos evitar jabones con detergente. También debe evitar aplicar polvo de talco o aguas de colonia o alcohol. Por el contrario, recomendaremos usar cremas emolientes varias veces al día y también podremos utilizar corticoides tópicos en una pauta corta. El último tipo de eczema que vamos a ver en este capítulo es el eczema varicoso o eczema por estasis. Se localiza en el tercio distal de las piernas, alrededor de maleolos y en el dorso del pie. Se presenta como eritema y descamación con bordes difusos y con puntos rojos, purpúricos o marrones por depósito de hemosiderina por extravasación. Este eczema se puede complicar con ulceración, sobreinfección bacteriana o dermatitis alérgica de contacto. En su tratamiento utilizaremos corticoides tópicos, cremas emolientes, recomendaremos evitar la vitaminización prolongada y pautaremos antibióticos si vemos que hay signos de sobreinfección. Para terminar, volver a recordar
que el tratamiento del eczema va a depender del estadio evolutivo, siendo en muchas ocasiones un tratamiento largo y cambiante. En la mayoría de los casos se basa en la combinación de tratamientos tópicos y sistémicos.